¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las pruebas de la vida que has llegado a cuestionar si realmente Dios está contigo? ¿Has llorado en silencio, preguntándote por qué, a pesar de tu fe y tu entrega, las dificultades no parecen tener fin? Hoy quiero hablarte de un hombre que entendió como nadie lo que significa sufrir, pero que también descubrió un secreto que transformó su vida para siempre. Un secreto que, si lo aplicas, puede cambiar también la tuya. Y si te dijera que este secreto no solo te ayudará a entender el propósito detrás del sufrimiento, sino que también te revelará cómo acceder a una bendición tan grande que ni siquiera puedes imaginar en este momento. ¿No te gustaría descubrir qué es lo que Dios quiere enseñarte a través de la historia de Job? Amado hermano, amada hermana, la vida de Job no es solo una historia de paciencia. Es un mapa que nos muestra cómo navegar en medio de las tormentas más oscuras. Job perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud e incluso el apoyo de sus amigos. Pero en medio de su dolor descubrió algo que muy pocos entienden. El sufrimiento no es el final, sino el puente hacia una bendición mayor. En este video vamos a adentrarnos en el corazón de esta historia. Vas a aprender cómo Job mantuvo su fe intacta, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Vas a descubrir cómo sus palabras y sus acciones nos enseñan a confiar en Dios, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de dolor. Y lo más importante, vas a entender cómo el secreto de Job puede aplicarse a tu vida hoy. ¿Sabías que muchas de las pruebas que enfrentamos son permitidas por Dios para prepararnos para algo mayor? Job no lo sabía al principio, pero al final de su historia recibió el doble de lo que había perdido. Y no solo hablo de riquezas materiales, sino de una relación más profunda con Dios, de una fe inquebrantable y de una comprensión más clara de su propósito. Pero aquí hay algo que debes saber. Este secreto no es automático. No se trata simplemente de sufrir y esperar que Dios actúe. Se trata de cómo respondes en medio del sufrimiento. Job nos enseña que la clave no está en entender por qué sufrimos, sino en confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta en este video la frase paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. ¿Sabías que muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca y usan estos videos como apoyo espiritual? Tu comentario y tu me gusta pueden ser la forma en que Dios lleve este mensaje a alguien que está sufriendo en silencio. Además, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te pierdas ni un solo segundo de este video. ¿Estás listo para descubrir el secreto de Job? ¿Listo para entender cómo Dios puede estar hablándote a través de tu sufrimiento? Entonces quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo de un viaje que puede cambiar tu vida para siempre. La historia de Job comienza con una descripción de su vida. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia numerosa, grandes riquezas y una posición respetada en su comunidad. Pero en un instante, todo cambió. Job perdió sus posesiones, sus hijos y, finalmente, su salud. ¿Te imaginas cómo se sintió? ¿Cómo te sentirías tú si, de la noche a la mañana, todo lo que amas y valoras desapareciera? Aquí hay una lección poderosa. La integridad de Job no dependía de sus circunstancias. Aunque todo a su alrededor se derrumbaba, Job mantuvo su fe en Dios. En Job 1:21, él dice:
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Estas palabras no son solo una expresión de resignación, sino de una fe inquebrantable. Job entendía que todo lo que tenía era un regalo de Dios y que, aunque no entendía por qué estaba sufriendo, confiaba en que Dios seguía siendo bueno. ¿Y tú? ¿Cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Mantienes tu fe intacta o te dejas llevar por la frustración y el enojo? La vida de Job nos desafía a examinar nuestra propia integridad. ¿Amamos a Dios por lo que nos da o lo amamos simplemente porque Él es Dios? Pero hay algo más profundo aquí. Job no solo mantuvo su integridad, también luchó con preguntas difíciles. En medio de su dolor, cuestionó a Dios, preguntándole por qué le había permitido sufrir tanto. Y aquí está la clave. Dios no se enojó con Job por hacer preguntas. Al contrario, al final del libro, Dios le responde de una manera poderosa, mostrándole su grandeza y sabiduría. Esto nos enseña que no hay nada malo en llevar nuestras preguntas y luchas delante de Dios. Él puede manejar nuestras dudas y nuestro dolor. Amado hermano, amada hermana, si hoy te sientes como Job, si estás pasando por un momento de pérdida o confusión, quiero que sepas que Dios no te ha abandonado. Al igual que con Job, Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Tu integridad en medio del sufrimiento no pasa desapercibida para Él. Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Este es solo el comienzo de nuestro viaje a través de la vida de Job. En los próximos bloques descubriremos más secretos que pueden transformar tu fe y tu vida. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: confío en ti, Señor, si estás decidido a mantener tu integridad, sin importar las circunstancias que enfrentes. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida de Job fue el silencio de Dios. Después de perder todo, Job clamó a Dios, buscando respuestas, consuelo, una señal de que no estaba solo. Pero Dios no respondió de inmediato. Durante capítulos enteros del libro vemos a Job luchando con preguntas profundas mientras sus amigos intentan explicar su sufrimiento con razonamientos humanos. Sin embargo, Dios permanece en silencio. ¿Te has sentido así? ¿Has clamado a Dios en medio de tu dolor solo para encontrarte con un silencio que parece interminable? Es en estos momentos cuando nuestra fe es probada al máximo. Job nos enseña que el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, Dios calla porque está preparando algo más grande, algo que no podemos entender en ese momento. En Job 23, 8, 9, Job dice: He aquí, yo voy al oriente y no lo hallo, y al occidente y no lo percibo, al norte, cuando obra, no lo veo, al sur se esconde y no lo veo. Estas palabras reflejan la desesperación de un hombre que busca a Dios pero no puede encontrarlo. Sin embargo, incluso en su angustia, Job no renuncia a su fe. Él dice en el versículo 10, «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro». Aquí hay una verdad poderosa. El silencio de Dios es un crisol que purifica nuestra fe, así como el oro es refinado en el fuego para eliminar sus impurezas. Nuestra fe es refinada en los momentos de silencio y sufrimiento. Job no lo sabía en ese momento, pero Dios estaba preparándolo para una revelación más profunda de su naturaleza. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo respondemos cuando Dios calla? ¿Nos desesperamos y nos alejamos de Él? ¿O confiamos en que, aunque no lo entendemos, Él está obrando en nuestro favor?
Job nos muestra que es posible mantener la fe incluso cuando no escuchamos la voz de Dios. Él nos enseña que el silencio de Dios no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Él. Amado hermano, amada hermana, si hoy te sientes como Job, clamando a Dios en medio del silencio, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, incluso cuando no puedes sentirlo. Su silencio no es un rechazo, sino una invitación a confiar en Él de una manera más profunda. Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, puedes estar seguro de que al final saldrás como el oro refinado. En el próximo bloque exploraremos cómo Dios finalmente respondió a Job y qué podemos aprender de esa respuesta. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta, saldré como el oro, si estás decidido a confiar en Dios, incluso en medio de su silencio. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. Después de largos capítulos de lamento, preguntas y debates con sus amigos, Job finalmente recibe una respuesta directa de Dios. Pero no es la respuesta que muchos esperarían. Dios no le explica a Job por qué sufrió, ni le da una lista de razones para justificar su dolor. En cambio, Dios le hace una serie de preguntas poderosas que cambian por completo la perspectiva de Job. En Job 38:4, Dios comienza diciendo: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y así continúa, cuestionando a Job sobre la creación del mundo, las estrellas, los mares y los animales. Dios le muestra a Job la grandeza de su poder y la profundidad de su sabiduría. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta? En primer lugar, Dios le está recordando a Job que Él es el creador del universo y que sus caminos son más altos que los nuestros. Job había estado cuestionando a Dios, tratando de entender por qué le había permitido sufrir. Pero Dios le muestra que hay cosas que simplemente no podemos comprender con nuestra mente limitada. En segundo lugar, esta respuesta nos enseña que Dios no nos debe explicaciones. A menudo queremos que Dios nos justifique por qué permitió que algo malo sucediera en nuestras vidas. Pero la verdad es que Él no tiene que darnos razones. En cambio, nos invita a confiar en Él, incluso cuando no entendemos. Y aquí está la clave. La respuesta de Dios no fue para humillar a Job, sino para elevarlo. Al mostrarle su grandeza, Dios estaba ayudando a Job a ver que su sufrimiento no era el final de la historia. Había un propósito más grande en juego, un propósito que Job no podía ver en ese momento. Amado hermano, amada hermana, si hoy estás luchando con preguntas que no tienen respuesta, quiero que sepas que no estás solo. Dios no siempre nos da las explicaciones que queremos, pero sí nos da algo mucho más valioso: su presencia. Él está contigo en medio de tu dolor. Y aunque no entiendas por qué estás pasando por esto, puedes confiar en que Él tiene un plan perfecto. En el próximo bloque exploraremos cómo Job respondió a la revelación de Dios y qué podemos aprender de su reacción. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta, confío en tus caminos, Señor, si estás decidido a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes sus planes. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. Después de que Dios le habla desde el torbellino, Job tiene una respuesta que cambia todo. En Job 42, 5, 6, él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras son poderosas porque marcan un punto de inflexión en la vida de Job. Job reconoce que antes de su sufrimiento solo conocía a Dios de oídas. Había oído hablar de su poder, su bondad
y su justicia, pero no había experimentado una revelación personal de quién era Dios. Fue en medio de su dolor que Job llegó a conocer a Dios de una manera más íntima y profunda. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchas veces nuestra fe se basa en lo que hemos oído o aprendido de otros. Creemos en Dios porque nuestros padres nos enseñaron, porque lo escuchamos en la iglesia o porque leemos sobre Él en la Biblia. Pero hay un nivel más profundo de fe, uno que solo se alcanza cuando pasamos por pruebas que nos llevan a una relación personal y transformadora con Dios. Job nos enseña que el sufrimiento puede ser un puente hacia una revelación más profunda de Dios. No es que Dios desee que suframos, sino que Él usa nuestras pruebas para acercarnos más a Él. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, es cuando más necesitamos buscar su rostro. Y en ese proceso descubrimos que Dios es mucho más grande, más amoroso y más fiel de lo que habíamos imaginado. Pero hay algo más en la respuesta de Job: la humildad. Job se arrepiente en polvo y ceniza, reconociendo que sus preguntas y quejas habían estado basadas en una comprensión limitada de quién es Dios. Esta humildad es clave para recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Cuando dejamos de intentar controlar todo y nos rendimos ante la soberanía de Dios, es cuando Él puede obrar en nuestras vidas de maneras poderosas. Amado hermano, amada hermana, si hoy estás pasando por una prueba que te ha llevado a cuestionar a Dios, quiero animarte a que busques una revelación más profunda de quién es Él. No te conformes con conocer a Dios de oídas. Anhela experimentar su presencia de una manera personal y transformadora. Y recuerda, como Job, que la humildad es el camino hacia la restauración. En el próximo bloque exploraremos cómo Dios restauró a Job y qué significa esto para nuestras vidas. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: ahora mis ojos te ven, si estás decidido a buscar una revelación más profunda de Dios en medio de tus pruebas. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. Después de que Job reconoce la grandeza de Dios y se humilla ante Él, llega el momento más esperado de la historia: la restauración. En Job 42:10, la Biblia dice: «Y el Señor restauró la prosperidad de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Este pasaje es poderoso porque nos muestra que Dios no solo restaura, sino que lo hace en abundancia. Job no solo recuperó lo que había perdido, recibió el doble de riquezas, el doble de posesiones y una nueva familia. Pero más importante que las bendiciones materiales, Job recibió una relación más profunda con Dios y una comprensión más clara de su propósito. ¿Qué podemos aprender de esta restauración? En primer lugar, nos enseña que Dios es fiel. Aunque Job pasó por un tiempo de prueba y sufrimiento, Dios nunca lo abandonó. Y cuando llegó el momento adecuado, Él actuó de una manera que superó todas las expectativas de Job. Esto nos recuerda que, aunque nuestras pruebas puedan parecer interminables, Dios tiene un tiempo perfecto para actuar en nuestras vidas. En segundo lugar, la restauración de Job nos muestra que el sufrimiento no es el final de la historia. Muchas veces, cuando estamos en medio de una prueba, pensamos que nunca saldremos de ella. Pero la historia de Job nos da esperanza. Hay un después. Hay un momento en el que Dios interviene y cambia todo. Y cuando lo hace de una manera que glorifica su nombre y nos bendice más de lo que podríamos imaginar. Pero hay algo más en esta restauración. Job no fue bendecido solo por su paciencia, sino por su actitud de perdón y amor hacia sus amigos.
La Biblia dice que Dios restauró a Job después de que él oró por aquellos que lo habían juzgado y criticado. Esto nos enseña que la bendición de Dios a menudo está conectada con nuestra disposición a perdonar y amar a los demás, incluso cuando nos han lastimado. Amado hermano, amada hermana, si hoy te sientes como si estuvieras en medio de una prueba interminable, quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Así como restauró a Job, Él puede restaurar tu vida. Pero mientras esperas, mantén tu fe intacta. Perdona a quienes te han lastimado y confía en que el tiempo de Dios es perfecto. En el próximo bloque, exploraremos cómo la historia de Job se conecta con nuestras vidas hoy y qué pasos prácticos podemos tomar para aplicar sus enseñanzas. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: Dios restaurará mi vida si crees que Él tiene un plan de restauración para ti. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que podemos vernos reflejados hoy. Cada uno de nosotros enfrenta pruebas, pérdidas y momentos de silencio divino. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar el secreto de Job a nuestras vidas? ¿Cómo podemos mantener la fe, la integridad y la esperanza en medio de las tormentas? Primero, debemos entender que el sufrimiento tiene un propósito. Job no sabía por qué estaba sufriendo, pero al final su prueba lo llevó a una revelación más profunda de Dios. De la misma manera, nuestras pruebas pueden ser herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para bendiciones mayores. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segundo, debemos mantener nuestra integridad sin importar las circunstancias. Job perdió todo, pero no perdió su fe en Dios. Él nos enseña que nuestra relación con Dios no debe depender de lo que tenemos o dejamos de tener. Eres fiel a Dios solo cuando las cosas van bien o también cuando todo parece derrumbarse. La integridad es la clave para recibir la bendición de Dios, incluso en medio del dolor. Tercero, debemos aprender a confiar en el silencio de Dios. A veces, Dios calla no porque nos haya abandonado, sino porque está trabajando en algo que no podemos ver. Job nos muestra que, aunque no entendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios tiene el control. Isaías 55:8-9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuarto, debemos estar dispuestos a perdonar y amar, incluso cuando somos lastimados. Job oró por sus amigos, quienes lo habían juzgado y criticado. Este acto de perdón fue clave para su restauración. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Recuerda que el perdón no solo libera a la otra persona, sino que también te libera a ti para recibir la bendición de Dios. Finalmente, debemos esperar con fe la restauración de Dios. Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Esto nos muestra que Dios no solo es fiel, sino que también es generoso. Si estás pasando por una prueba, no pierdas la esperanza. Dios tiene un plan para tu vida y su restauración puede llegar en cualquier momento. Amado hermano, amada hermana, el secreto de Job no es solo una lección bíblica, es un llamado a vivir con fe, integridad y esperanza, sin importar lo que estemos enfrentando. Si aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas, podemos experimentar la misma transformación que Job experimentó. En el próximo bloque, exploraremos cómo la historia de Job
nos prepara para enfrentar las pruebas futuras con una perspectiva diferente. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: vivo con fe y esperanza, si estás decidido a aplicar el secreto de Job a tu vida. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. La vida de Job no solo nos enseña cómo sobrevivir a las pruebas, sino también cómo prepararnos para las que puedan venir en el futuro. Job no sabía lo que le esperaba cuando comenzó su jornada de sufrimiento, pero su historia nos deja lecciones valiosas para enfrentar las adversidades con una fe que prevalece. Primero, debemos fortalecer nuestra fe en los tiempos de calma. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios antes de que llegaran las pruebas. Su relación con Dios no era superficial, estaba arraigada en una fe genuina. Esto nos enseña que no podemos esperar a que lleguen las tormentas para comenzar a construir nuestra fe. Debemos alimentar nuestra relación con Dios diariamente, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Segundo, debemos recordar que las pruebas son temporales. Job pasó por un tiempo de sufrimiento, pero no duró para siempre. De la misma manera, nuestras pruebas, por más difíciles que sean, no son eternas. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta promesa nos recuerda que hay un final glorioso para aquellos que mantienen su fe en medio de las dificultades. Tercero, debemos mantener una perspectiva eterna. Job no solo recibió bendiciones materiales, al final de su historia tuvo un encuentro transformador con Dios. Esto nos muestra que el mayor tesoro que podemos obtener en medio de las pruebas es una relación más profunda con nuestro Creador. Las bendiciones terrenales son temporales, pero nuestra conexión con Dios es eterna. Cuarto, debemos estar dispuestos a crecer a través del sufrimiento. Job no salió de su prueba siendo la misma persona. Salió fortalecido, humilde y con una fe inquebrantable. Las pruebas no están diseñadas para destruirnos, sino para moldearnos. Romanos 5:3-4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Finalmente, debemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero al final vio cómo Dios usó su dolor para glorificar su nombre y bendecir su vida. De la misma manera, nuestras pruebas pueden ser parte de un plan más grande que no podemos ver en este momento. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amado hermano, amada hermana, la historia de Job nos prepara para enfrentar las pruebas futuras con una fe que no se tambalea. No importa lo que venga, podemos confiar en que Dios está con nosotros, que tiene un plan y que nos llevará a un final glorioso. En el próximo bloque, exploraremos cómo la historia de Job nos inspira a ser una luz para otros que están pasando por pruebas. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: mi fe prevalecerá, si estás decidido a enfrentar las pruebas futuras con la certeza de que Dios está contigo. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. La historia de Job no termina con su restauración. Deja un legado que trasciende su propia vida. Job se convierte en un ejemplo de fe, perseverancia y esperanza para todos los que lo rodean y también para nosotros hoy.
Su vida nos enseña que después de superar nuestras pruebas, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser una luz para otros que están pasando por momentos difíciles. Primero, debemos compartir nuestro testimonio. Job no guardó silencio sobre lo que había vivido. Aunque sus amigos lo criticaron y juzgaron, él compartió su dolor, sus preguntas y finalmente su restauración. Nuestro testimonio puede ser una herramienta poderosa para animar a otros. Cuando compartimos cómo Dios nos sostuvo en medio de las pruebas, estamos dando esperanza a quienes sienten que no hay salida. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Segundo, debemos ser empáticos y compasivos. Los amigos de Job fallaron en consolarlo porque se enfocaron en juzgarlo en lugar de entender su dolor. Esto nos enseña la importancia de escuchar con el corazón y ofrecer consuelo en lugar de críticas. Romanos 12:15 nos recuerda: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A veces, la mejor manera de ser una luz para otros es simplemente estar presentes, mostrando amor y comprensión. Tercero, debemos orar por los que sufren. Job oró por sus amigos, incluso después de que ellos lo habían lastimado con sus palabras. Esta oración no solo fue clave para su restauración, sino que también nos muestra el poder de interceder por otros. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos por aquellos que están pasando por pruebas, estamos invocando el poder de Dios en sus vidas. Cuarto, debemos ser portadores de esperanza. Job no solo recibió esperanza de Dios, también la transmitió a otros. Su historia nos inspira a recordarles a los demás que aunque el camino sea difícil, Dios tiene un plan y un propósito. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Finalmente, debemos vivir con integridad, incluso después de la restauración. Job no solo fue restaurado materialmente, también fue transformado espiritualmente. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. De la misma manera, nuestra vida debe reflejar la gracia y el poder de Dios para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Mateo 5:16 nos recuerda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, amada hermana, la historia de Job nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Si has pasado por pruebas y has experimentado la fidelidad de Dios, tienes un mensaje poderoso que compartir. No guardes silencio. Permite que tu vida sea un testimonio viviente de su amor y poder. En el próximo y último bloque cerraremos este estudio con una reflexión final y una llamada a la acción. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Comenta: seré luz para otros, si estás decidido a usar tu testimonio para animar a quienes están pasando por pruebas. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al final de este viaje a través de la vida de Job, un hombre que nos enseñó que, incluso en medio del dolor más profundo, la fe en Dios puede prevalecer. Hoy quiero que te lleves contigo 3 verdades fundamentales que hemos descubierto juntos. Dios está contigo en medio del sufrimiento. Aunque no siempre entendamos por qué pasamos por pruebas, podemos confiar en que Él nunca nos abandona. Job nos mostró que incluso cuando Dios parece callar, está trabajando en algo más grande. El sufrimiento tiene un propósito. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Dios.
Job salió de su prueba siendo una persona transformada, y tú también puedes experimentar esa transformación. La restauración de Dios es abundante. Job no solo fue restaurado, recibió el doble de lo que había perdido. Esto nos recuerda que Dios no solo es fiel, sino también generoso. Si estás pasando por una prueba, no pierdas la esperanza. Tu restauración puede estar más cerca de lo que piensas, pero este no es el final de tu historia. Ahora que has descubierto el secreto de Job, tienes la responsabilidad de compartirlo con otros. Hay personas a tu alrededor que están sufriendo en silencio, que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay un Dios que los ama y que tiene un plan para sus vidas. Tú puedes ser esa luz para ellos. Por eso, quiero pedirte algo muy importante. Comenta en este video la frase, Dios restaurará mi vida. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás inspirando a otros a creer en la fidelidad de Dios. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, tu participación puede ser la forma en que Dios lleve esperanza a alguien que está al borde de la desesperación. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo hoy. Este es un espacio donde juntos podemos crecer en nuestra fe, aprender de la palabra de Dios y apoyarnos unos a otros en nuestro caminar espiritual. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ningún contenido, sino que también estás apoyando este ministerio para que llegue a más personas necesitadas. Antes de despedirnos, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Cierra tus ojos y piensa en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Aunque hayas pasado por momentos difíciles, Él ha estado contigo en cada paso del camino. Y si hoy estás en medio de una prueba, recuerda que esta no es tu historia final. Dios tiene un plan para ti y su restauración está por venir. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Eres una persona especial, alguien que busca crecer en su fe y ser una bendición para otros. Quiero que sepas que no estás solo en este camino. Juntos podemos ser una comunidad que brilla con la luz de Cristo, llevando esperanza a un mundo que tanto la necesita. No olvides comentar, Dios restaurará mi vida, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir creciendo en tu fe. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él. Y recuerda, no importa lo que estés enfrentando, Dios tiene el control. Tu historia no ha terminado, lo mejor está por venir.